Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los amigos del Cono Sur, a los argentinos, a los chilenos, a los brasileños, por supuesto, y subiendo un poquito más a los amigos que están en Venezuela y los peruanos, que tengo muy buenos amigos allá en Perú. Y por supuesto, los amigos que nos siguen de los Estados Unidos, Canadá y México y Centroamérica. Gracias por su apoyo. Y recordarle a los amigos que nos están sintonizando por esta nueva plataforma de YouTube, recordarle que se suscriba a nuestro canal de YouTube Ozono RD, para así, primeramente, que nos brindan su apoyo y nosotros enviarle todas nuestras publicaciones. Hoy nosotros vamos a estar hablando en su programa Ozono y Salud de las indicaciones de la ozonoterapia en medicina. ¿Qué es la ozono? ¿Qué es la ozonoterapia? Son términos que se han estado escribiendo mucho en las últimas 3 o 4 décadas. El ozono, que ha estado revolucionando la medicina, es un gas que existe a nivel de 18 o 25 kilómetros de la superficie de tierra, y que ese constituye lo que es la capa de ozono, que es protectora de la vida. Pero también nosotros podemos encontrar ozono en otras partes de la vida, en las cascadas, en los bosques de árboles perennes, en las playas, inclusive en donde hay equipo eléctrico, maquinaria, se puede producir el ozono. El ozono que nosotros utilizamos en medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, es un ozono que nosotros producimos en el lugar donde se va a aplicar, donde se necesita una fuente de energía eléctrica, un generador de ozono y un generador de oxígeno. Estas tres mezclas va a producir un gas que nosotros llamamos la ozonoterapia. Ese gas es que aplicamos en un número importante de entidades o enfermedades. Nosotros decimos que la ozonoterapia, el límite del cielo. Es decir, en buenas manos se puede aplicar en un número importante de enfermedades. Recuerdo que hace aproximadamente unos 15 años nosotros teníamos un programa, Dando en el Clavo se llamaba, con un periodista, Francisco Porte, y él decía, el ozono se puede aplicar en aproximadamente 252 enfermedades. Él era muy específico, decía, el 252, él parece que se puso a investigar, y algún autor de esos que él citaba decía 252 enfermedades con resultados de bueno a excelente. El límite, como decíamos, es el cielo. Usted lo puede aplicar en cualquier enfermedad, ya sea solo o acompañado. Hay un grupo de médicos que aplica la ozonoterapia sin otro, acompañada de la medicina convencional o la medicina tradicional. Otro, lo que hacemos es que utilizamos la ozonoterapia como integrativo, es decir, conjuntamente con la medicina natural, con la medicina convencional, pues nosotros aplicamos la ozonoterapia, es decir, hacemos medicina integrativa con
la ozonoterapia porque los resultados se ha demostrado que son excelentes, de bueno a excelente. Cuando aplicamos la ozonoterapia con otras técnicas naturales o medicina convencional. Nosotros podemos utilizar la ozonoterapia en angiología, ya sea en insuficiencia circulatorias periféricas, en pie diabético, en úlceras de miembros inferiores, en enfermedades vasculares, en linfangitis y en las famosas microvarices que tanta molestia le producen a las mujeres. En el pie diabético, la experiencia que se tiene a nivel mundial, tanto en Europa como Estados Unidos, en el cono sur, Argentina, Chile, los brasileños y por supuesto nosotros los dominicanos, ha sido extraordinario lo que son los beneficios que el paciente que tiene pie diabético recibe cuando se le aplica ozonoterapia. Esa imagen que ustedes ven en pantalla pues contribuyen a parte de los pacientes que tanto en Centroamérica como nosotros aquí en República Dominicana la aplicamos con los pacientes que tienen pies diabéticos. En gastroenterología es una de las especialidades que el ozono ha venido coadyuvando a mejorar o a eliminar ciertas enfermedades en estos pacientes, como la hepatitis, las infiltraciones grasa, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, en pacientes que tienen cirrosis hepática, en pacientes que tienen estreñimiento, en una variable de hepatitis B, hepatitis C, nosotros podemos utilizar con resultados excelentes en los pacientes que tienen estas entidades. También podemos utilizar la ozonoterapia en dermatología. En dermatología se puede utilizar en úlcera hepática, en varices cutáneas, en quemadura diferentes grados y en trastornos de cicatrización de herida podemos utilizarlo en gastroenterología. También en el ozono podríamos utilizarlo en estética, en la belleza, en la salud. Lo podemos utilizarlo por vía de sauna, con los efectos que nosotros vamos a encontrar cuando utilizamos el sauna, los efectos beneficiosos del sauna por sí, por el calor que produce. Es un oxigenante, revitalizante, antioxidante, rejuvenecedor, regenerador, analgésico, antiinflamatorio y por supuesto herbicida. Lo podemos utilizarlo en la línea de presión, en varices, en la lipodistrofia localizada, en las celulitis comúnmente llamada, y también podemos utilizarlo en el acné. En estomatología podemos utilizarlo en hepatitis C aguda, en cirrosis hepática y en mucositosis. Una de las ventajas que tiene la ozonoterapia es en las enfermedades degenerativas, que tienen muy buenos resultados, y fundamentalmente en enfermedades geriátricas, como son la demencia senil, el Alzheimer y por supuesto también en el Parkinson, que se ha tenido muy buenos resultados en estos tipos de pacientes. En ginecología esto es un mundo. Aquí se puede utilizar, nosotros la experiencia que tenemos es que podemos utilizar en ginecología el ozono antes de la concepción y luego de la concepción. La experiencia que tenemos y que también una experiencia que tienen los rusos es con mujeres abortadoras habituales. Se hizo un estudio donde esas mujeres abortadoras habituales, después que recibían el tratamiento con ozono, podían concebir estos productos sin la pérdida que ellos tenían, ya sea por incontinencia cervical o por la razón que fuera, pues la experiencia
rusa ha sido excelente en este sentido, y por supuesto la experiencia nuestra en República Dominicana con las mujeres que no podían procrear, que tienen infertilidad o que eran abortadoras habituales, también ha sido excelente en República Dominicana. También la podemos utilizar en ginecología, en infecciones geniturinarias, de diferentes tipos de infecciones geniturinarias, en mastodinia, en procesos inflamatorios, en accesos de mama, en complicaciones sépticas, obstétricas y puerperales, en traumatismo obstétrico, en insuficiencia placentaria crónica, en hipoxia fetal, y en los últimos años la experiencia que se tiene con el virus del papiloma humano es extraordinaria por la capacidad que tiene el ozono de matar virus y además bajar la carga viral de las pacientes y los pacientes que tienen el virus del papiloma humano. En uretritis es conocido que la ozonoterapia es bactericida, antiinflamatorio, y por eso en estas enfermedades que producen uretritis, tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo, en esas infecciones producidas por gonorrea, se ha demostrado que la ozonoterapia tiene muy buenos resultados. En inmunología, nosotros conocemos que el ozono es un modulador del sistema inmunológico. ¿Qué quiere dejar dicho cuando nosotros hablamos de modulador? Quiere dejar dicho que el ozono tiene la capacidad de el paciente que tiene un sistema inmunológico disminuido, pues lo sube. Y aquel paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, como la artritis, como el lupus eritematoso sistémico, que tiene el sistema inmunológico se aloca, el ozono lo modula, lo lleva a los niveles ideales o normales. Por eso en inmunología es coadyuvante en las terapias oncológicas, en hepatitis C y crónica, en tumores, experimentar en algunos casos de SIDA, en complicaciones iatrogénicas en la mucosa gastrointestinal por algún citotóxico. En neurología, la experiencia que se tiene es una experiencia muy agradable, tanto en migraña como en cefalea, como alteraciones sensoriales. En oftalmología, nosotros podemos aplicar el ozono en glaucoma, fundamentalmente el glaucoma de ángulo abierto, en neuropatía óptica, en retinosis pigmentaria. La experiencia que se tiene en el mundo es extraordinaria en degeneración macular senil. En otorrino se puede utilizar en amigdalitis crónica, en faringitis infecciosa, en síndrome vestibular periférico. En traumatología podemos utilizarla. El ozono en traumatología ha sido un caballo de batalla, podríamos decir, porque se ha venido demostrando fundamentalmente los beneficios que tiene el ozono en enfermedades que tienen que ver con músculos, huesos y tendones. Todas las enfermedades que están involucradas con huesos, músculos y tendones, el ozono responden muy bien. Son de la famosa llamada grandes respondedoras estas enfermedades que tienen que ver con huesos, músculos y tendones. Dentro de esas enfermedades estamos hablando de hernia discal, de artritis reumatoide, de osteoartrosis, tratamiento local de procesos sépticos, de inflamaciones pélvicas, complicaciones sépticas, postoperatoria, fractura de diferentes huesos, osteocondrosis vertebral. En pediatría, en complicaciones sépticas postnatales, en urología, en isquemia, repercusión renal e infecciones urinarias resistentes, en hiperplasia prostática, en prostatitis, en
Enfermedades resistentes a los antibióticos. Hemos tenido una experiencia extraordinaria con esta prostatitis que se producen fundamentalmente en estos pacientes que fueron contagiados con una gonorrea hace mucho tiempo. Se les dio un medicamento, una inyección que se utilizaba mucho aquí en República Dominicana, y estos pacientes a los 15 o a los 20 años iniciaron una infección de las próstatas y se hacen resistentes a los antibióticos, antimicóticos convencionales. El ozono juega un papel muy importante en estos procesos. En complicaciones odontológicas, en varios países ya la odontología está aplicando la ozonoterapia. Nosotros en República Dominicana tenemos las desventajas que los odontólogos no han ido caminando al paso de la odontología a nivel mundial en este sentido, pero México, los argentinos, los chilenos, en Centroamérica, Estados Unidos, los brasileños, en el continente americano han ido avanzado mucho con respecto a la aplicación de la ozonoterapia en odontología, tanto en la caries como en la parodoncia, endodoncia, sensibilidad dental, en cirugía, en los implantes, en las atas, en los tratamientos odontológicos y en la articulación temporomaxilar, es donde lo están utilizando más la ozonoterapia. Dentro de los beneficios que nosotros podemos encontrar con la aplicación de esta terapia, podríamos decir que son innumerables. El ozono incrementa el metabolismo del oxígeno, es un regulador del estrés oxidativo, es un modulador metabólico, revitalizante y regenerador. Es el más potente analgésico y antiinflamatorio que existe en la faz de la Tierra. Es antibacteriano, antimicótico, virídico y antiparasitario. Y por supuesto es un modulador del sistema inmunológico. El ozono mejora la circulación, no compromete la vida del paciente. Es antiinflamatorio y analgésico. Mejora la oxigenación de los tejidos a nivel local y sistémico. Es un modulador del metabolismo. Es fácil de usar, es económico, es efectivo, modula el sistema inmunológico, es rejuvenecedor y por supuesto elimina virus, hongos y bacterias. Y además es un antioxidante celular. La ozonoterapia es una técnica médica científica donde utiliza la mezcla de ozono y oxígeno clínico por diferentes vías, ya sean vía externa o ya sean vía sistémica. Por supuesto, en estos pacientes va a haber una mejoría de la calidad de vida, una mejora del metabolismo de la grasa y los carbohidratos, disminuye el colesterol y triglicéridos y es un analgésico antiinflamatorio. Es fácil de aplicar, económico y sobre todo no produce efectos secundarios que puedan comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, cura, mejora o acompañamos al paciente. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.
Buenas noches y bienvenidos todos a su programa Ozono y Salud en su sección de nutrición. Hoy vamos a estar hablando de la nutrición correcta en los pacientes diabéticos. Es bien sabido que la diabetes es una enfermedad sistémica que consiste en un aumento sostenido en el tiempo de los niveles de azúcar en sangre. Estos niveles de azúcar se mantienen así, aumentados por una deficiencia o total ausencia de la insulina, que es la hormona que se encarga de volver permeable, hacer que las células se abran para que el azúcar entre a ellas y otros micronutrientes también, no solamente el azúcar. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque dependiendo de nuestra alimentación, el paciente diabético puede controlar o descontrolar sus niveles de glicemia. Si es un paciente diabético descontrolado, un paciente diabético que no tiene disciplina, un paciente diabético que come desmesuradamente, por más fármacos que se utilicen, por más insulina sintética que se le ponga, va a ser más difícil bajar estos niveles. Porque aunque la insulina sintética va a ser una acción muy parecida a la insulina natural, igual por eso se produjo el problema en primera instancia, porque la cantidad de azúcar que se consumía excedía los niveles que podía manejar el organismo de insulina. Era más el azúcar que se consumía que la insulina que se podía producir. Entonces, a la larga, por más cantidad de insulina sintética que le pongamos al paciente, si consumimos muchos niveles de carbohidratos, de azúcares, de alimentos procesados, tampoco va a funcionar esta insulina y por eso vienen complicaciones más grandes de las que presenta la diabetes propiamente dicha. Porque sabemos que el paciente diabético puede tener síntomas de sed, de dificultad para dormir, dolores, aumento en las micciones nocturnas, pérdida de peso, hipoglicemia, hiperglicemia. Esos son los síntomas propios de la diabetes, pero cuando ya vienen las complicaciones de la diabetes, estas con un proceso de alimentación malo, deficiente, una cantidad de carbohidratos altos, va a ser más difícil de controlar y más fácil de que aparezcan los efectos adversos. Las complicaciones como son el pie diabético, como son la retinopatía diabética, como son la nefropatía diabética y todas estas enfermedades que se producen por un aumento sostenido de los niveles de glicemia. ¿Cómo debe ser la alimentación de un paciente diabético? Lo primero es eliminar todos los alimentos procesados. Todos los alimentos procesados, jugos de cartón, refrescos, galletas de cualquier tipo. Yo no recomiendo de ninguna galleta, siempre se menciona las galletas de soda, no las recomiendo porque es harina procesada refinada también. El azúcar, tratar de eliminarla, tomar el azúcar de los frutos. Los alimentos enlatados, principalmente los alimentos como precocidos, la pasta precocida, las sopas instantáneas, todos esos alimentos que tienen sazones y que tienen alimentos deshidratados que cuando salen, cuando se utilizan esos sazones, tienen altos niveles de sodio y eso tampoco le conviene al paciente diabético, porque sabemos que el paciente diabético muchas veces también es hipertenso, entonces ni por una ni por la otra le conviene. También mencionar que la ingesta de agua es sumamente importante. El paciente diabético tiene que tomar mucha agua porque como los canales de insulina no se abren con la suficiente frecuencia y no es igual, las células necesitan siempre estar hidratadas. Cuando entra el azúcar a la célula también lleva agua, entonces como no está funcionando de manera correcta también tiene que tomar mucha agua. Hacer ejercicio, una actividad física de leve a moderada y comer la mayor cantidad de alimentos crudos, en el sentido de frutas y vegetales, que eso tienen grandes cantidades de oxígeno, grandes cantidades de fibra y hay muchas frutas y vegetales que en el próximo programa vamos a mencionar detalladamente cuáles son, que pueden tener propiedades hipoglicemiantes, o sea que bajan el azúcar. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Les ha hablado el doctor Antonio Contreras en su programa Ozono y Salud en la cápsula de nutrición. Nos vemos pronto. Bye.